el padre me preguntaba, Carlos, ¿qué me le voy a preguntar? Y no esto es lo divertido de estos desayunos. Así. Así es. Primero que todo, los que no pudieron escucharlo ayer, realmente una charla muy linda. Le vamos a subir la dirección, o mejor dicho, la manera de ubicar el Facebook de la parroquia donde queda grabado la charla, que hubo realmente cosas muy lindas. Pero a veces decís cosas buenas, padre. Sí, depende del día. Y la hora. Ahora, ya enseguida. El padre habla así como medio cansino porque se ve que recién se levanta. Efectivamente, este es un desayuno. Es un desayuno y realmente me levanto medio tarde porque el padre me hace trasnochar, fuimos a comer afuera. A él le gusta Estoy de visita. salir a pasear, Exactamente. ¿no? Porque él es un cordobés que no reconoce que le gusta Buenos Aires. Sí, tiene lugares muy bonitos, es una ciudad hermosa, la verdad que sí. Bueno, muy bien, eso que quede grabado. ¿Podemos entrar al tema, por favor? ¿Por qué le dice mamá Tula al niño Jesús? Le dice Manuelito. Manuelito. Bueno, lo de mama tiene que ver, es un apelativo que utilizaba cariñosamente nuestros criollos y es una palabra de origen quechua. Como les comenté ayer, María Antonia nació en Santiago del Estero, entonces en esa época y todavía hasta el día de hoy hay pobladores que hablan el quechua o utilizan algunas palabras quechua. Mama en quechua significa madre, o sea, es reconocer una maternidad espiritual, porque esta es una laica consagrada, una mujer que no se casó, la familia tenía planes de casarla, provenía de una familia acomodada, su padre trabajaba en algunas tareas en la gobernación del Tucumán, pero bueno, ella se dio cuenta que su maternidad pasaba por otro lado, ¿no? Y antes de dedicarse al ejercicio, y siempre lo iba haciendo, su atención con los pobres, los indios, la gente sufriente en general. Y Antula es un diminutivo de Antonia. Así que al decir Mama Antula, es decir, con cariño, nuestra madre, nuestra madrecita Antonia. Muy bien. Sí, Antonia. Pero yo le pregunté por... Y el niñito ya le habían regalado una imagen chiquita del niño Jesús. Acordémonos que en la Biblia, el Evangelio concretamente, el Evangelio de San Mateo, dice que la Virgen dará a luz un hijo, citando una profecía de Isaías, dará a luz un hijo a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Esa palabra Emmanuel en hebreo significa Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Se podría traducir Dios está con nosotros, Dios estuvo y estará con nosotros. Y entonces el Emmanuel, la devoción al niño Jesús bajo el nombre de Emmanuel, llevó al origen del nombre castellano Manuel, un nombre muy español. Y por lo tanto, como esta era una imagen del niño Dios chiquito, era el Manuel chiquito, el Manolito o Manuelito. Entonces era la imagen de Jesús que ella llevaba, era de mármol chiquito, un niño Dios durmiendo, que se le gastó mucho y mandó que le hicieran otro, porque tenía una gran devoción al niño Jesús. Mi Manolito, decía ella, o mi Manuelito, que significa entonces Dios con nosotros, chiquito, que nos acompaña. Qué lindo. Primero tenemos que hablar en voz alta, algunos nos pidieron, no sé, entendemos que estamos con obras, imagínense que el colegio está trabajando a full como todo colegio para terminar las obras para el inicio de las clases. Pero a mí me gusta porque es el niñito Dios, pero en Manuel, el Dios con nosotros, ¿no? Y me parece que esa es una de las grandes certezas de Mamá Antula, que tiene su vida y que lleva a los demás.
porque eso es la gran obra evangelizadora, ¿no? Sí, llevar a Jesús. Ella tiene presente que hace todo lo que realizó, lo hizo para llevar a la gente a Dios. Y en los ejercicios espirituales de San Ignacio, orar, rezar, está concentrado de una manera especial en la persona de Jesús. Podríamos decir que los ejercicios ignacianos, salvo la primera semana, que es un planteo más general de los grandes misterios de la fe, la salvación, la gracia, la creación, el pecado, etc. Luego de eso los ejercicios es un recorrido de la vida de Cristo. O sea, la persona está invitada a, fíjate en Jesús, lo que dice el Evangelio, fíjate qué hizo Él, y vos qué vas a hacer por Él y qué vas a hacer con Él. Porque nosotros nos llamamos cristianos porque tenemos que ser como otros Cristos. Entonces mirar a Jesús es lo fundamental. Y muy de la mano de la mirada hacia Jesús es la mirada hacia la Virgen, hacia la cual María Antonia tenía una gran devoción, sobre todo bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Eso lo dejamos porque ahora lo vas a celebrar. Sí. En la misa, que también va a ser grabada, 9:30, por eso estamos corriendo contra el reloj. 9:30 él va a celebrar la misa acá en la parroquia. Sí. Nosotros nos gusta tener habitualmente misa los sábados a la mañana, porque la liturgia de la tarde ya es la del domingo. A mí me impresiona siempre la Virgen de Luján, porque cuando hablamos de los años 1630, estamos hablando de un tiempo muy previo a lo que nosotros conocemos con los acontecimientos de mayo, de la independencia y demás. Acá estamos hablando de una mujer de 1730, que muere al final de ese siglo XVIII. 1799 muere. Y evidentemente yo creo que es una santa argentina, porque también está profundamente enraizada con todo lo que va a acontecer. Ella se vincula con muchas personas. Vos mismo ayer nos contabas algunos datos, porque nos puedes dar algunos más, de la vinculación que tiene incluso con quienes van a intervenir en los momentos más importantes de la historia naciente de nuestra nación, los acontecimientos de mayo. Contanos un poquitito. Sí, porque bueno, ella cuando ingresa a la capital virreinal, que era Buenos Aires, ingresa como siempre, hablando de Dios y demás. La toman por loca, o sea, la apedrean. Y es interesante esto porque ella busca refugio en la iglesia del Pilar. ¿Del Pilar o la Piedad? La Piedad, perdón, en la iglesia de la Piedad, que era una capillita en aquel momento, refugiándose de los insultos y entonces esto de haber encontrado refugio en la iglesia de la Piedad, donde finalmente va a pedir que sea enterrada. Bueno, pero digo, esta mujer que fue tan criticada, la miraban como una fanática religiosa que hablaba de Cristo, andaba con una cruz en la mano, invitando a la conversión. De a poquito la gente se va dando cuenta de que no está loca, está enamorada de Cristo y quiere llevar a la gente a Dios, no busca nada para sí. Y por eso se le van acercando progresivamente hombres y mujeres, e incluso hombres y mujeres de una clase social alta, que son los que de alguna manera, y se acercan a ella admirados y conmovidos por la coherencia de su vida, su despojo, su actitud hacia los sufrientes. Y es la gente que va a ir preparándole el camino para el encuentro con el obispo, que no la recibía, mientras trataba de ver quién era esta mujer, y sobre todo el virrey Vértiz, que después va a ser uno de sus grandes protectores, incluso va a hacer ejercicios espirituales con ella. Y de esa manera la sociedad, desde los más humildes y descastados, como eran los esclavos, los negros o los indios, pasando por toda la gama social hasta la gente que ocupaba lugares muy altos, todos compartiendo esta admiración por ella, pero además convirtiéndose a Dios a través de los ejercicios espirituales. Tomemos en cuenta que en ese momento histórico todo lo jesuita era totalmente prohibido y
y no se podía hacer ningún tipo de proselitismo y No, nombrar lo demás. Y era peligroso. Era peligroso. Y ella va logrando incluso que, por ejemplo, el virrey se anime, poniendo hasta algo en peligro su cargo, en seguir a Cristo y darse cuenta que esto es de Dios, primero Dios. Sí, ella ayudó mucho a deslindar, diríamos, la problemática política que los jesuitas podrían haber tenido allá en Europa y que tuvieron, y luego la espiritualidad de San Ignacio y los ejercicios espirituales que buscaban otra cosa, la evangelización. Por lo tanto, se dan cuenta de que su motivación no tiene nada que ver con el cuestionamiento, no rondaba lo político, era espiritual. Entonces, ahí es donde todo el mundo dice, esta mujer es muy valiente en presentarse o presentar los valores jesuíticos que están sospechados de rebeldía contra el gobierno. Pero lo que pasa es que se dan cuenta de que lo de ella es de otro signo, ¿no? Pasa por la preocupación por el bien de las almas, como se decía en aquel momento. Vos sabés, lo hemos compartido, una preocupación mía es no dejar que este acontecimiento de gracia, como la canonización, sea utilizado, bastardeado con miradas políticas. Ayer mismo, de golpe, en un noticiero, en Gol decían, el Papa recibió a 2 dirigentes kirchneristas. Y el dirigente kirchnerista era el gobernador de Santiago, el senador de Santiago, todo Santiago de Estero está, pero en llamas, celebrando. Por eso, por favor, no estemos pendientes. No, ni tampoco, una cosa es esto, una lectura política absolutamente fuera de foco, porque este es un acontecimiento eclesial, pero aún como acontecimiento nacional, a mí me da mucha pena que ha sido en general, fuera de los ámbitos eclesiales, totalmente silenciado. De hecho, mucha gente no tiene ni idea quién es la Mamá Antula, pero además ningún homenaje a nivel, porque es una argentina, no solamente una mujer católica que bla, además es una hija de esta tierra, entonces ninguna mención, ninguna cosa que la ubique como una mujer comprometida con la historia, con su momento, etc. Y que además hizo mucho bien. Ciertamente a patria, la mujer más grande de la historia, Argentina, sin duda, y una mujer que, contexto de las cartas que ella le escribía a su director espiritual. Ella en realidad, como los jesuitas habían sido expulsados y después había sido suprimida la compañía, bueno, y ella mantenía viva la presencia del espíritu ignaciano a través de los ejercicios. Ella al que había sido su director espiritual le escribía cartas con cierta frecuencia comentándole, bueno, en La Rioja organicé una tanda de 80 personas, ahora en Córdoba 200 personas, y miren, para que cuando ustedes regresen los jesuitas encuentren, y así fue, ese terreno abonado por una permanencia de los ejercicios, etc. Ella le escribía a su director espiritual, al cura que la confesó durante muchos años. Este sacerdote tradujo sus cartas al italiano, al inglés, al francés, al latín ciertamente, y esas cartas se difundieron entre los antiguos jesuitas que ya estaban expulsados, y esas cartas sostuvieron la esperanza de cientos y cientos de hombres. María Antonia nunca se enteró que esas cartas terminaban en manos también de otros, donde la fe se veía sostenida. Pero realmente ella hizo mucho por la compañía de Jesús, manteniendo la esperanza. Cuando una persona está convencida y obra en el nombre de Dios, no ahoga nada, sino sostiene y anima en la esperanza. Ella no llegó a ver la vuelta de los jesuitas. Los jesuitas van a volver al Río de la Plata, Argentina, volverán en el gobierno de Rosas. Y acá estamos hablando en 1799, cuando ella muere con este dolor, pero también muere en la esperanza de que Dios en algún momento lo hará. Y así lo hizo. Qué actualidad el mensaje, ¿no? Dos cositas no perder la esperanza. No perder la esperanza. Y además era una mujer que tendía puentes,
tremendamente solidario, confiando en la providencia. Y eso que de golpe, vos me contabas antes que incluso se hiciera la casa ejercicio, donde se producía ese fenómeno inusual, porque todavía la esclavitud era legal. Exacto. Y durante los ejercicios convivían en la misma casa. ¿Y en qué casas? Antes de la casa de ejercicios. ¿En dónde hacía? Bien, ella cuando fue recorriendo el país, bueno, ¿qué hacía? Buscaba familias que tuvieran casas grandes para que durante esos días de ejercicios alojaran a los ejercitantes. Entonces una familia que tenía una casa más grande, porque era una familia más rica, ella decía, usted no podría por 10 días asistir, permitir que viviera en su casa 5, 10, 3, 4, lo que fuera, personas, van a rezar en la parroquia, van a hacer los ejercicios, pero van a comer y dormir acá. Yo me encargo de todo. Voy a traer la mercadería, porque los ejercicios eran gratis. Ella buscaba, y nunca faltó, nada para que la gente se alimentara durante esos días. Y además esos días que comían y dormían en determinadas casas, convivían. Era la primera vez que se sentaban a la misma mesa una noble, una mujer española blanca, comiendo en la misma mesa con una esclava negra o con una aborigen o una criolla, o compartiendo la misma habitación, cuando los cánones de conducta de la sociedad de aquella época marcaban y sostenían la diferencia, de tal manera que, ¿cómo compartir la mesa? Porque compartir la mesa o la habitación con alguien implica muchas cosas. Pero claro, esto era una cosa revolucionaria. Totalmente, pero con ese modo revolucionario que es en la paz, sin conflicto, ni cacareo, ni nada por el estilo, es la revolución de la fraternidad. Por eso, si la Revolución Francesa posteriormente habló de igualdad, fraternidad, libertad, de alguna manera, Mama Antula silenciosamente en este terreno nuestro ya lo había sembrado. Miren, es un hecho milagroso que en Buenos Aires, que el Cabildo se cortó porque Buenos Aires no respetó la tradición colonial, La arquitectura, además la casa de ejercicios, que fue cuando ella muere en testamento dejado a una de sus colaboradoras, una mujer. Una cordobesa, Margarita Melgarejo, que se hizo amiga de ella y ayudante de ella, diríamos, la acompañó desde Córdoba a Buenos Aires, y Mama Antula murió en los brazos de Margarita Melgarejo, que fue la que tomó la posta y continuó esta obra, y por eso continúa hasta hoy, ¿no? Sin duda una de las segundas, a mí me gusta hablar de los segundos, sí, Margarita sí. Melgarejo. Melgarejo realmente, pero fue un milagro que esa casa se mantuviera. Estuvo a punto de demolerse, y ya estaba prácticamente en esta modernización, en 1880, la generación del 80, la modernización urbanística de Buenos Aires, sobre todo borrando toda huella colonial. Porque había que ponerla en sintonía con los países europeos como Francia, Inglaterra y demás, aún en su arquitectura. Bien, y entonces no está mal eso, lo que estaba, por así decirlo, mal es que no hayan preservado el patrimonio arquitectónico, urbanístico de la ciudad. Estuvo a punto de demolerse. No se demolió por orden de Bartolomé Mitre, porque en una de las revoluciones donde Mitre, que no era para nada un católico convencido ni nada, porque más bien anticlerical, sin embargo, cuando fue herido de joven en una revolución aquí, una de las tantas, ¿no?, levantamientos callejeros y demás, lo llevaron herido a la Santa Casa de Ejercicios, y allí estas mujeres beatas de aquella época lo cuidaron, y su gesto de gratitud fue que en medio de tanta demolición no demolieran esta casa. Sin duda, y en otro momento que estaba por firmar la orden de demolición, se le acababa la tinta, entonces no podía. Evidentemente es un hecho milagroso. Dios ha querido que quede como un signo, y ojalá todos puedan venir alguna vez a peregrinar a la tumba de la que será desde mañana la nueva santa,
y además ir a la casa de ejercicio. Casa de ejercicio, fundamental, y la tumba. Y hablando de la tumba, esto ya se nos está haciendo un almuerzo, además tenemos que ya prepararnos para la misa, pero la tumba, está una pequeña capilla, pues, y se perdió un poco como el reconocimiento, la devoción a Mamá Antonia hasta que volvió a resurgir. El problema era dónde estaban sus restos. Sí, cuando en esta reforma urbanística y demás, que también muchas iglesias fueron como modernizadas, ¿no? De aquella capillita tan sencilla que albergó los restos de Mamá Antonia, luego se construyó, si ustedes vienen a la iglesia de la Piedad, uno dice, pero esta era la capillita donde ella, claro, hoy en día es una iglesia monumental. Toda esa construcción se hizo a finales de 1800, comienzos de 1900, en un estilo bastante imponente. Y al remover para toda la nueva construcción, se perdió la referencia de dónde estaba, porque vos movés cosas, demolés, cambiás, lo que fuera, dónde estuvo enterrada ella. Y entonces la preocupación del párroco dice, pero ahora ya no sabemos dónde está. Y tuvo un sueño premonitorio donde este hombre, en sueños, dice él, cuenta, testimonia, que se le apareció un niño, que lo tomó una niña, no sé bien, lo tomó de la mano, lo llevaba por la iglesia y le dijo, acá está enterrada María Antonia. Bueno, eso fue el sueño. De lo único que sabía por cuando se le enterró a María Antonia en un cajón muy sencillo, muy simple, que le pusieron para sostener su cabeza un pedazo de madera de aguaribay, y donde habían puesto una pequeña plaquita que decía María Antonia de San José, la beata María Antonia. Eso era lo único. Y bueno, cuando este cura dice, bueno, no sé, yo soñé esto, le dijo a los obreros, ¿por qué no cavan acá? Por las dudas. Y encontraron la tumba, que fue identificada precisamente por esa madera, que los restos óseos que habían quedado, junto ahí no quedaron tantos restos de sus huesos, pero quedó esa madera con esa placa que indica, sin duda alguna, que efectivamente allí estuvo. Y digo otra cosa, si ustedes van a la casa de ejercicios, además de ver el espacio en el cual ella vivió y convivió y murió allí, también están estos recuerdos, el báculo, el bastón en forma de cruz que ella usaba, el manuelito, el niñito Dios que llevaba en el pecho, es decir, todo eso nos habla de esta mujer y ojalá no solamente de Buenos Aires, sino de otra parte del país o del mundo, al venir vayan a ver estos recuerdos de esta gran santa. Sin duda, también yo digo que milagroso fue que pudiéramos encontrar su cuerpo y tener la tumba. Sí. Y si nosotros vamos a veces, peregrinamos en otro lugar y vamos a la tumba de los santos, ¿cómo no peregrinar hacia la Piedad, la tumba de esta santa? ¿Dónde está? En Bartolomé Mitre y Paraná. Esa es la dirección. Hoy en la noche hay una cantidad de misas más, va a haber una vigilia más. Había una conferencia el otro día muy buena, todo este material está dando vuelta. Pero hoy en la noche hay una peña santiagueña. Nosotros, si el tiempo nos acompaña, vamos a ir, porque realmente Santiago del Estero era una hija de esa tierra. Es una hija de esa tierra, ¿no? Esa Argentina profunda. Sí. Es importante tener es una mujer del interior en todo, Mamá Antula, ¿no? Una mujer del interior que también inteligentemente, además de hacer estas cosas en el interior, buscó la evangelización del centro neurálgico de aquel momento, y de este momento también, que es la ciudad de Buenos Aires. Y si me permitís, con esto terminamos, es una mujer con mucho interior, mucha interioridad, y por eso no queda en un intimismo, sino que se pone en salida, como le gusta decir al Papa, en una iglesia en salida, audaz, creativa. Pero para llevar a la gente al núcleo de donde brotan todas las cosas. No fue una organizadora de actividades. Una mujer que llevando los ejercicios sabe que si el corazón humano cambia, de ahí cambian muchas otras cosas. No es de afuera hacia adentro. Nuestra fe cristiana es desde dentro hacia afuera, necesariamente hacia afuera, pero necesariamente dejando que la gracia de Dios transforme el corazón. Con eso dejamos
mañana en el desayuno, el domingo, estaremos medio dormidos porque habremos visto la misa y estaremos compartiendo la alegría de poder decir Santa María Antonia. Santa María Antonia o Santa Mamá Antula. Sí, pero bueno, es ella. Ruega por nosotros y ruega por Argentina. Y ¿no? ruega por tu patria. Por nuestra patria tan querida. Lo dejamos, aquellos que quieran, ahora 9:30, enseguida está la misa que va a presidir. Vamos a tratar de transmitir y mañana también la misa. Y Carlos, gracias, para nosotros es un regalo siempre tenerte acá en la parroquia, pero un regalazo que tenerte en este momento tan especial, que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Así que, nos vemos. buen sábado.